Ok, ahorita damos inicio, unos 2 minutitos más y damos inicio a la sesión. Ok, buenas noches. Bienvenidos a esta sesión en donde vamos a ver el tema de métodos y técnicas de investigación. Vamos a ver, ¿verdad? Cuáles son los métodos que pues más comunes, ¿verdad? Que existen para bien de poder llevar a cabo pues una investigación. Vamos a ver las técnicas, los instrumentos, la definición de técnicas, definición de instrumentos para tener claros estos conceptos. Les voy a compartir por ahí pues un video en el cual podamos ver pues cuándo es que es más conveniente aplicar determinada técnica, ¿verdad? Dependiendo del tipo de investigación que se vaya a ejecutar. Y pues finalizar con una dinámica como siempre se las he compartido por ahí en todas las sesiones para repasar pues los temas que vamos a estar viendo en esta sesión. ¿Ok? Entonces, vamos a dar inicio. Cualquier duda lo podemos ir viendo en el chat para irlos aclarando al finalizar lo que es la sesión. Vamos a dedicar ahí unos minutos para aclarar cualquier duda que lleguen a tener en relación a los temas que vamos a estar viendo o bien en relación a las actividades que pues van a estar ustedes realizando en esta semana. ¿Ok? Bueno, déjenme continuar aquí dando acceso. Ok. Eh, Aquí en este tema que vamos a ver, que son los métodos de investigación, vamos a definir, ¿verdad?, a los métodos de investigación como ese conjunto de técnicas que pues coherentes pues con todo lo que es la orientación de una investigación y el uso de determinadas herramientas pues van a permitir la obtención de un producto o un resultado particular. Aquí vamos a ver que los métodos van a ser esas estrategias, esos procesos o técnicas que se utilizan en la recolección de datos o de evidencias para pues el análisis, esto con el fin pues de descubrir información nueva o de crear pues un mejor entendimiento sobre algún tema. Vamos a ver que existen, podemos decir, dos grandes tipos de orientaciones y métodos que pueden emplearse en una investigación, dentro de los cuales pues podemos clasificar a lo que son los métodos de investigación cualitativa y cuantitativa. Por ejemplo, en el método cuantitativo vamos a ver que la investigación que utiliza este método va a ser aquella que pues van a intervenir todo lo que son los datos cuantificables o numéricos, es decir, cantidades, magnitudes,
eh, por lo cual pues se van a trabajar con universos de información muy grandes, ¿verdad? Sobre los cuales pues debemos de tener ciertas muestras representativas con criterio de validación. Y este tipo de investigación va a reunir datos numéricos que pueden ser pues jerarquizados, medidos, pues clasificados, categorizados, y esto a través de ciertos análisis estadísticos, y pues nos va a ayudar también a descubrir pues ciertas patrones, ciertas relaciones, ¿verdad? Permítame que ya me cambió aquí. Ok. Así como realizar pues ciertas generalizaciones. En cuanto a lo que es el método cualitativo, vamos a ver que este va a tender a buscar lo que son las causas de los fenómenos en la profundidad, obviamente, de las interpretaciones que los sujetos hacen sobre aquellos, por lo cual vamos a ver que se trabaja con porciones de sujetos o materiales a veces muy pequeños, y vamos a ver que la orientación cualitativa pues nos va a permitir a nosotros como investigadores pues poder obtener un mejor entendimiento de ciertos procesos complejos de interacciones sociales o fenómenos culturales, pues va a recolectar datos de experiencias vividas, emociones o comportamientos, y lo que son los significados que los individuos pues les van a proporcionar. Ok, ahora bien, las técnicas. Vamos a ver que las técnicas de investigación van a ser esos procesos e instrumentos que pues van a ser utilizados en lo que es para bien de poder abordar y estudiar pues un determinado fenómeno, hecho, persona o grupo social. Y pues con estos vamos a poder recopilar, examinar, analizar y exponer lo que es la información, y vamos a ver que no todas las técnicas de investigación pues pueden ser o van a ser adecuadas para los mismos objetos de estudio. En función de sus características pues va a ser más adecuada determinada técnica u otra, y en el momento en el que se plantee lo que se quiere estudiar pues el investigador debe de decidir, debe de escoger la técnica más adecuada, siendo esta elección pues un punto muy importante en todo el proyecto de investigación. ¿Qué tipos de técnicas de investigación tenemos? Bueno, a grandes rasgos existen dos tipos de técnicas de investigación. Tenemos las técnicas pues cuantitativas, técnicas cualitativas. Por ejemplo, en lo que es lo que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Dentro de la investigación cuantitativa, que esto pues es empírica, ¿verdad? Se fundamenta en lo que es la objetividad. Las técnicas cuantitativas pues suelen recoger datos transformándolos en números, relacionando estos valores de tal manera que pues se puedan establecer si hay o no relaciones de causalidad entre las diferentes variables que vamos a estar evaluando. Ahorita vamos a ver qué tipo de técnicas, ¿verdad? Son. A ver, permítame que escucho por ahí que se están conectando. Ok. Ok. Tenemos entonces también lo que viene siendo el otro tipo de técnica que se utiliza en la investigación cualitativa. Aquí ya decíamos, ¿verdad?, que tienen como objetivo principal pues comprender e interpretar fenómenos que por motivos varios pues no se pueden extrapolar a un cierto contexto de laboratorio, o que pues dependen del contexto en el que se dan. Eh, es por eso que con la investigación cualitativa pues se describen escenarios, se describen lo que son personas, ¿verdad? Comunidades, esto pues en su manera natural, sin que pues los investigadores lleguen a controlar y modificar directamente pues una o varias variables. Aparte de lo que son las técnicas, vamos a ver lo que vienen siendo los instrumentos. Estos instrumentos pues van a ser ya básicamente, ¿verdad?, esos
apoyos, ¿verdad? Van a ser esos recursos que el investigador va a poder utilizar para bien de poder abordar pues esos problemas y fenómenos y poder extraer información de ellos. Pueden ser dispositivos mecánicos, electrónicos que se utilicen para poder recoger pues lo que son los datos o información sobre determinado problema o fenómeno determinado. Pueden ser los cuestionarios, escalas, termómetros, ecogramas, etcétera, ¿verdad? Vamos a ver que dentro de todo lo que es este tipo de técnicas, existe también lo que denominamos el concepto de investigación documental. Aquí vamos a ver que la investigación documental o bibliográfica, pues va a ser aquella que procure obtener, que procure seleccionar, compilar, organizar, interpretar y analizar información. Esto sobre un objeto de estudio a partir pues de fuentes documentales, los cuales pueden ser libros, pueden ser documentos de archivo, pueden ser registros audiovisuales, y este tipo de investigación pues es muy usada en en las ciencias sociales. Es característica del modelo de investigación cualitativa, donde pues va a constituir pues un objetivo en sí mismo. Sin embargo, pues va a estar presente en todo tipo de investigación, pues solo a partir de la investigación documental vamos a conocer pues los antecedentes del problema o el estado de la cuestión, ¿verdad? Es decir, esta nos va a ayudar a hacer nuestro marco teórico, nuestro marco de referencia para bien de poder pues tener un sustento, ¿verdad? Una base en cuanto a si tenemos un respaldo, ¿verdad? De posibles antecedentes de investigaciones que se hayan realizado anteriormente para bien de poder basarnos y justificar pues la nueva investigación que estemos nosotros realizando. ¿Qué características debe de tener este tipo de investigación llamada documental? Bueno, por ejemplo, puede ser eh, que pues es muy común a todo tipo de investigación, esto con fundamentación teórica o referencial. También obtiene datos a partir pues de la revisión de documentos de diferentes pues autores. También organiza lo que son los datos recolectados de una manera coherente. Nos permite reinterpretar diferentes aspectos de determinada materia. También nos ayuda a identificar pues ciertos vacíos, omisiones en lo que son las fuentes de referencias anteriores, y pues también nos sugiere nuevas perspectivas y o teorías de análisis, esto a partir pues de la información que vamos obteniendo. También pues requiere de capacidad de síntesis, de deducción y de análisis, y nos va a brindar pues cierta solidez a las conclusiones, en este caso pues de nosotros como investigadores. Eh, Vamos a ver que existen, ¿verdad?, ciertas fuentes de investigación para este tipo, dentro de las cuales pues podemos decir que están las fuentes de investigación primarias, aquellas que pues van a dar información de primera mano sobre el objeto que estamos estudiando, y estas pues se van a caracterizar por aportar pues información original, información relevante. Por ejemplo, en el caso de una biografía, vamos a ver pues los documentos civiles del personaje, pueden ser actas de nacimiento y otros registros, y estos pues van a ser considerados como fuentes primarias. También vamos a tener lo que son las fuentes de investigación secundarias, aquellas que pues han obtenido información de otra fuente y la han sometido a un proceso pues de cierto análisis, cierta crítica, y pues vamos a ver, ¿verdad?, que siguiendo, por ejemplo, este ejemplo que vimos de la biografía, pues las fuentes secundarias pudieran ser otras biografías previas o libros de historia que pudieran exponer al menos una parte de la vida del personaje que posiblemente pues estemos estudiando. Eh, También vamos a ver que
dentro de todo lo que son los documentos, bueno, que podemos utilizar para realizar este tipo de investigación, pues va a ser toda esa documentación impresa, la cual ya mencionamos, pueden ser libros, tesis de grado, publicaciones periódicas, documentos de archivo, actas, informes, tratados, contratos, registros, etcétera. También documentos gráficos, pueden ser pinturas, fotografías, mapas, esquemas, infografías, documentos audiovisuales que pueden ser registros de video, grabaciones de audio, eh, películas documentales, entre otros, y documentos electrónicos. Esto pues pueden ser por ahí información que exista en redes sociales, en blogs y demás. Aparte de la investigación documental, tenemos lo que es la investigación de campo. Aquí la investigación de campo va a ser ese, o estudio de campo o trabajo de campo, va a ser ese proceso que nos va a permitir obtener datos de la realidad y estudiarlos tal y como se presentan, esto sin manipular pues lo que son las variables. Por esta razón, pues su característica importante es que se lleva a cabo fuera del laboratorio, esto es en el lugar donde está sucediendo el fenómeno que vamos a investigar. Y existen varios tipos de investigación de campo. Aquí, pues, según el objetivo de estudio, pueden ser investigaciones para explorar, pues, un fenómeno nuevo o el que se ha estudiado muy poco, o para corroborar, pues, si un fenómeno se llega a ajustar a cierto paradigma. También se puede hacer investigación de campo para describir o comparar ciertas variables, y vamos a ver que utiliza instrumentos como pues ficheros o representaciones estadísticas que, combinados con técnicas como lo que es la observación o la encuesta, pues nos va a permitir recopilar y analizar los datos que se van a estudiar. Y aquí una de las principales ventajas es que, al llevarse a cabo en el lugar pues, donde está sucediendo el fenómeno, los datos recolectados, pues, van a ser, más confiables. Sin embargo, pues, el hecho de trasladarnos al terreno de donde esté sucediendo, ¿verdad? Objeto de estudio, pues, puede resultar costoso para, pues, el investigador o para el equipo de investigación. Y aquí, pues, vamos a ver que permite generar nuevos conocimientos aplicando, pues, lo que es el método científico. Por ello, pues, se considera, esencial tanto en las ciencias puras como, pues, en lo que son las ciencias sociales. Eh, ¿Qué características debe de tener una investigación de campo? Bueno, dentro de todo lo que son las posibles características, las más importantes pudieran ser que, pues, se lleve a cabo fuera del laboratorio. Aquí la investigación de campo se realiza en el lugar en el que se va a estudiar el fenómeno. Eso significa que campo, pues, es la realidad, es cualquier ubicación geográfica que esté fuera de un laboratorio o espacio con condiciones controladas. También que, pues, los datos se recolectan en el terreno, es decir, los datos o muestras se van a buscar en el lugar donde se esté desarrollando este fenómeno de estudio. Eh, También, pues, requiere inversión. Aquí necesita cierto nivel de presupuesto, ¿verdad? Asignarle cierto presupuesto monetario, en su defecto, pues, patrocinio, ayuda económica de ciertas organizaciones o particulares. Esto cuando, pues, están realizando cierto tipo de investigaciones, pues, más grandes, ¿verdad? Otro tipo de investigaciones más grandes en las cuales, pues, sí se necesite una inversión mayor en relación a todo lo que se necesita indagar. Aquí podemos ver, por ejemplo, cuáles pudieran ser los posibles pasos para llevar a cabo esta investigación de campo. Obviamente hay que planear, ¿verdad? Qué es lo que se va a utilizar, todo lo que son los instrumentos, las técnicas. Hay que definir al público objetivo, por ejemplo, ¿verdad? Que vamos a estudiar, o definir todo lo que es el objetivo de la investigación,
levantar en el campo pues todo lo que son los datos, ¿verdad? Esto por medio posiblemente de encuestas, de cuestionarios y demás. Una vez que se ha obtenido todo este tipo de información, bueno, proceder a lo que viene siendo el análisis propiamente de los datos recolectados para posteriormente poder llevar a cabo pues un informe, una conclusión, ¿verdad? Un reporte final en base a los resultados obtenidos. Vamos a ver que existen ciertas estrategias, ¿verdad? Que como una de las cuales ya también ustedes aplicaron ahora a la hora de conocer, fue una de las actividades que acaban recién de realizar, son los mapas mentales. Estos van a favorecer, ¿verdad? Todo lo que es el aprendizaje de conceptos, los cuales pues van a estar pues asociados y conectados con otras situaciones, lo que nos va a permitir pues realizar un análisis y reflexión de lo que ya hemos asimilado. Aquí vamos a definir el mapa mental, pues como una representación, ¿verdad? Jerárquica, temporal y arbitraria de ciertos vínculos entre diferentes datos, según pues una estructura que puede ser de tipo árbol, por ejemplo, cuyo objetivo pues va a ser estructurar y hacer pues obtener, ¿verdad? Información. A su vez, pues lo vamos a visualizar como la estructura de una imagen visual que pues nos ayude a facilitarnos extraer la información y anotar y memorizar pues con detalles, todo lo que son los detalles, esto pues con mayor facilidad. Vamos a ver que aquí otros de los instrumentos que tenemos para bien de poder pues ir recolectando datos, ¿verdad? E ir entendiendo y analizando toda esta información que vamos a ir recabando en el proceso de investigación, va a ser, por ejemplo, la entrevista. Aquí podemos definir a una entrevista de investigación, pues aquella pues conversación, ¿verdad? Cara a cara que se da entre lo que es el investigador, que va a ser la parte de entrevistador, y el sujeto de estudio, que va a ser el entrevistado, y el fin de este tipo de interrogación, ¿verdad? O interrogatorio, pues va a ser obtener información relevante sobre el tema de estudio a través, pues, de ciertas respuestas verbales, ¿verdad? Que pues se nos van a ir dando por el sujeto de estudio y pues este tipo de entrevistas se va a ir centrando pues en ciertas interrogantes, ¿verdad? Muy puntuales, estos pues relacionados con lo que es pues el problema propuesto. Otro tipo de instrumento van a ser las encuestas. Estas tienen como finalidad pues ir midiendo todo lo que son las características pues de cierta población mediante lo que es toda la recolección, ¿verdad? De datos obtenidos pues a partir de las respuestas que nos van emitiendo los encuestados para bien de poder analizarlos de una manera estadística. Y pues aquí la obtención de los datos se hace por medio de cuestionarios, es decir, de listados de preguntas que los participantes deben de contestar y entre las preguntas que pueden plantearse en una encuesta, pues vamos a poder tener preguntas abiertas, preguntas cerradas, por ejemplo, preguntas de selección múltiple. Esos serían algunos de los tipos de preguntas que se podrían aplicar en este tipo de cuestionarios. Aquí vamos a ver que pese a que tienen cierta facilidad pues son rápidas de aplicar, vamos a ver que tienen ciertas desventajas. Por ejemplo, vamos a ver que la falta de sinceridad, ¿verdad? En las respuestas del participante, pues esto tratando de causar pues una buena impresión o de disfrazar la realidad ante el investigador, pues no nos va a dar, digamos, el resultado que nosotros esperamos y pues como todos sabemos, como quiera la información que se llegue a obtener, pues va a tener cierto margen, ¿verdad? De error. Entonces, aquí también
puede ocurrir que los participantes no lleguen a entender pues algunos de los pues de las preguntas, ¿verdad? Que se están llevando a cabo en el cuestionario, y esto hace que pues se conteste de una forma totalmente contraria a lo que realmente pues se pudiera haber respondido en caso de que se hubiera entendido pues la pregunta, ¿verdad? Por eso es de que muy importante saber elaborar bien las preguntas de manera que pues no haya ese tipo de duda, ¿verdad? Para bien de que pues no puede haber a lo mejor varios tipos de posibles respuestas debido a que el participante, ¿verdad? El cual va a ser aplicado este tipo de instrumento, pues no llegue a comprender del todo la pregunta que se le está planteando. Vamos a ver que también al realizar lo que es toda investigación, pues vamos a ver que casi nunca es posible estudiar pues a toda la población que nos llegue a interesar. Por esa razón, los investigadores pues utilizan diversos tipos de muestreo. Aquí esto para bien de poder recopilar pues los datos y poder responder pues a las preguntas de investigación. ¿Y qué va a ser el muestreo o la muestra? Bueno, la muestra va a ser ese subconjunto de la población que pues va a ser estudiada, va a representar la mayor población y se va a utilizar pues para sacar conclusiones de esa población. Va a ser esa técnica de investigación utilizada en las ciencias sociales como pues una manera de recopilar información sin tener que estar midiendo pues a toda la población. ¿Y qué tipos de muestras podemos ver o las más usuales? Por ejemplo, tenemos lo que es la llamada irrestrictiva aleatoria o mejor conocida como aleatoria simple. Aquí la muestra aleatoria simple pues va a ser ese método de muestreo básico, el cual pues se utiliza en métodos estadísticos y cálculos, y para recopilar pues una muestra aleatoria de este tipo a cada unidad de la población objetivo pues se le va a asignar un número. Luego se le va a generar pues un conjunto de números aleatorios y las unidades que tienen esos números pues van a ser incluidas en la muestra. Tenemos también lo que viene siendo el muestreo estratificado. Aquí una muestra estratificada va a ser esa técnica de muestreo en la que pues el investigador va a dividir a todo lo que es la población objetivo en diferentes subgrupos, ¿verdad? O estratos, y pues luego se va a seleccionar de una manera aleatoria los sujetos finales de esos diferentes estratos de una manera pues proporcional. Aquí ese tipo de muestreo se utiliza cuando pues el investigador quiere resaltar ciertos subgrupos específicos dentro de cierta población. Tenemos también lo que es el muestreo sistemático. Este va a ser en donde los elementos de la población pues se ponen en una lista y luego cada enésimo elemento de la lista pues se va a ir seleccionando de una manera sistemática para irse incluyendo en la muestra. Y por último, pues tenemos el de fases o etapas múltiples, el cual es un tipo de muestreo que para investigaciones posteriores pues se divide a la población en grupos o ciertos conglomerados, y durante este método de muestreo pues vamos a ver grandes grupos de población seleccionada, la cual se va a ir dividiendo en subgrupos, esto pues en varias etapas para bien de poder simplificar la recolección pues de todos estos datos primarios. Vamos a ver este video en el cual nos vamos a enterar pues cuáles pudieran ser esos momentos y usos en los cuales vamos a poder utilizar determinado método, determinado técnica de investigación según sea el caso. Momento y usos de los métodos y técnicas de investigación es material de apoyo al aprendizaje del curso en línea Fundamentos de Investigación.
En la investigación hay reglas o criterios que se aplican para establecer si un proyecto o un hallazgo, una teoría o una propuesta tienen los atributos necesarios para ser considerados científicos o no. De los diversos criterios que las comunidades científicas, líderes, centros de investigación y otras entidades aplican para decidir si una investigación puede ser aceptada como científica, hay tres que es importante mencionar. Primero, la congruencia que muestre su diseño, proceso y resultados con los principios generales de la ciencia, su filosofía y sus ideales. Segundo, el uso adecuado de métodos de investigación aceptados conforme a estos criterios para el diseño de proyectos, así como para la recopilación, organización, análisis y publicación de resultados. Tercero, el uso adecuado de técnicas de investigación aceptadas conforme a criterios similares a los mencionados anteriormente. ¿Qué son los métodos y técnicas de investigación? De manera sencilla, los puedes entender como actividades, generalmente organizadas y aplicadas en secuencias, es decir, en un orden determinado, construidos y perfeccionados a través del tiempo con la finalidad principal de facilitar el manejo de información en la investigación. Por ejemplo, la secuencia de actividades para llevar a cabo un experimento de laboratorio, o las actividades requeridas para documentar un ejercicio de grupo focal, o las reglas de redacción para publicar en una revista especializada. Información es la materia prima de la investigación. A través de los métodos y técnicas se localiza, recopila, filtra, analiza, interpreta y comunica información de diferentes tipos, por ejemplo, cuantitativa, textual, en imágenes, sonidos, etc., de muy diferentes maneras. Hay métodos y técnicas que se aplican desde la propuesta inicial y el diseño del proyecto, hasta la elaboración del reporte y la publicación de sus resultados al final del proceso, pasando por las actividades de recopilación, organización y análisis de información. La diversidad de métodos y técnicas no proviene solamente de las funciones que tienen en distintos momentos del proceso de investigación. También surge asociada a las distintas disciplinas, por ejemplo, ingeniería, derecho, oceanografía o contabilidad, las cuales adaptan o crean métodos y técnicas de investigación tomando en cuenta las particularidades de sus objetos de estudio. Las técnicas son procedimientos más específicos y generalmente más rigurosos que los métodos. Así, por ejemplo, una encuesta es un método para recopilar información y como tal tiene muchas variantes, dependiendo de las características del objeto de estudio. Es posible que como parte de la aplicación de este método se requiera seleccionar una muestra del conjunto total de las personas que pueden contestarla. Para ello se aplicará una técnica de muestreo que permita que las personas seleccionadas sean representativas de la totalidad. Igualmente, la redacción de las preguntas deberá ser congruente con los objetivos del proyecto, para lo cual se aplicará otra técnica, en este caso de elaboración de reactivos para cuestionarios. Como puede verse, los métodos son cursos de acción que abarcan más elementos y generalmente tienen más variantes que las técnicas. Estas, en cambio, son procedimientos más específicos y generalmente con menos variantes. Es por esta diferencia en cuanto a cobertura y especificidad que los métodos se asemejan más a cursos de acción, o mejor aún, estrategias, que cubren aspectos amplios de un proyecto, mientras que las técnicas se refieren a procedimientos específicos, usualmente formando parte de métodos aplicados para diferentes fines, relativos todos al manejo de información. Por esta mayor amplitud y variedad en sus componentes, los métodos son cursos de acción que poseen mayor flexibilidad que las técnicas. A los métodos se les puede adaptar a circunstancias particulares, siempre y cuando no se modifique la esencia que los define como tales, y de esa adaptabilidad depende la calidad del resultado. Así, por ejemplo, aunque un método de estudio de caso tiene características que deben ser aplicadas de manera consistente, es decir, en todos los casos en los que se aplica, es de esperarse que habrá circunstancias particulares relativas a la complejidad o magnitud del caso que se estudia, que posiblemente lleven a hacer adaptaciones en la aplicación del método, sin que esto modifique su esencia. En cambio, por su especificidad, las técnicas requieren de una mayor consistencia y rigor en la aplicación de la secuencia de actividades que contienen. De la demostración de que una técnica se aplica igual en todos los casos, independientemente de las circunstancias diferentes que haya, depende la validez de los resultados obtenidos. Así, por ejemplo,
para la preparación en laboratorio de un tejido de pulmón para su estudio, es posible que haya varias técnicas. La que sea elegida deberá aplicarse de manera prácticamente idéntica a las otras, con los mismos pasos, en el mismo orden, cada vez que se aplique. De otra manera, los resultados no podrán ser aceptados. La selección o elección de un método o una técnica de investigación es con mucha frecuencia un problema importante, por dos razones principales. Una que no depende del todo del investigador y otra que definitivamente sí. La primera razón es la diversidad existente de métodos y técnicas de investigación, por las necesidades que resuelven en lo tocante a la información en cada proyecto, pero también por los constantes avances en este campo y por las combinaciones que se hacen tratando de encontrar mejores caminos para la investigación. Naturalmente, esto crea confusión, especialmente para los nuevos investigadores. A veces se sienten perdidos entrando a un taller mecánico en el que hay cientos de herramientas y no saben para qué es cada cual. La segunda razón, enteramente dependiente del investigador, es que la selección de métodos y técnicas debe de hacerse en el momento oportuno, ni antes ni después, con base en la necesidad de manejo de información que se tenga. Usualmente, no es lo más razonable decidir que se va a hacer un estudio de caso si no se tiene claro qué, para qué y por qué se está planteando este método en una investigación. Conforme se defina qué es lo que se va a hacer en la investigación, se va definiendo cómo, es decir, con qué métodos y técnicas y cuándo se les aplicará. En general, sin embargo, hay 5 momentos en los que es necesario elegir y aplicar métodos y técnicas de investigación. Primero, cuando se está planeando el proyecto en términos de propuesta y se está trabajando en sus componentes principales, planeación y requerimientos de tiempo y recursos. Segundo, en todo lo relativo a la recopilación y organización de información por cualquier vía, por ejemplo documental, experimental, por observación o entrevista, muestreo, etc. Tercero, para el filtrado, el análisis y la interpretación de la información, incluyendo aspectos tales como su definición, clasificación, comparación, cuantificación, jerarquización, etc., a través de métodos y técnicas de análisis que pueden ser cuantitativo o cualitativo o una combinación de ellas. Cuarto, para todo lo relativo a la elaboración de reportes, artículos, libros, conferencias, etc. Todos ellos formas de comunicación de hallazgos, conclusiones y nuevas propuestas, en las que surgirá la necesidad de métodos y técnicas de redacción, manejo de citas, presentación de información estadística o gráfica, etc. Y quinto, durante toda la investigación, de principio a fin, para documentar todo el proceso, incluyendo el plan, las decisiones tomadas, los incidentes o accidentes en lo que llamamos la bitácora de una investigación. Tomando en cuenta lo anterior, van unas preguntas. La observación para efectos de estudio, por ejemplo, del rumen de un becerro, a través de una cirugía abdominal, ¿es un método o es una técnica? La limpieza, desinfección y esterilización de los instrumentos utilizados en esa cirugía ¿constituyen un método o una técnica? ¿O ninguna de las dos? Si en algún momento no tienes claro cuál es cuál, no te preocupes. Lo importante es entender y observar en casos concretos las semejanzas, diferencias y sobre todo los usos de métodos y técnicas en el manejo de información dentro de un proceso de investigación. Y después de entender algo sobre métodos y técnicas de investigación, ¿podrías decir que es una metodología? Ok, bueno, pues hasta aquí alguna duda en relación a los conceptos que hemos visto, sino para pasar a nuestra breve repaso de estos temas. Son 4 preguntitas nada más en relación a los conceptos que vimos el día de hoy. Ninguna duda, maestra, gracias. Bueno, vamos a ver, déjenme, les comparto. Muy bien. Ok, aquí les estoy compartiendo
Son 4 preguntitas. Van a ingresar a la página que siempre ingresamos, kahoot.it. Los que puedan conectarse, ¿verdad? La clave 784-5961. ¿Ok? Kahoot.it con la clave 784-5961. Vamos a ver 4 preguntas. Van a ser de falso o verdadero, en donde ustedes van a elegir según pues no es pregunta, es el enunciado, ¿verdad? La aseveración, definir si es falso, si es verdadero. ¿Ok? Vamos a ver quiénes más se integran. Los demás pueden ir contestando por medio del chat. Vamos a ver. Vamos a tener hasta 1 minuto para ver la respuesta correcta. ¿Ok? Bueno, nadie más para dar inicio a la aplicación. Ok, vamos a empezar. Vamos a ver nuestro primer enunciado y nos dice que método de investigación son las estrategias, procesos, técnicas utilizadas en la recolección de datos. ¿Es verdad o es falso? Método de investigación nos dice que son las estrategias, procesos, técnicas utilizadas para la recopilación de datos. Vamos a ver acá en el chat. Así es verdadero. Muy bien, vamos a ver la siguiente aseveración, enunciado. El método cualitativo es en el que intervienen datos cuantificables o numéricos. ¿Es verdad o es falso? Método cualitativo es en el que intervienen datos cuantificables o numéricos. A ver cómo van acá en el chat. Así es. Estamos hablando que es cualitativo. Cuando es con cantidad, es cuantitativo. Y aquí es cualitativo, ¿verdad? Entonces no es correcta. Efectivamente es falso. Aquí el método correcto que interviene en datos cuantificables de cantidad sería el cuantitativo. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Las encuestas y entrevistas son ejemplos de instrumentos de investigación. ¿Son verdadero o es falso? A ver acá en el chat. Encuestas y entrevistas son ejemplos de instrumentos de investigación. Así es, son instrumentos de investigación. Vamos a ver la última
Definición de técnica. Nos dice que son los procesos e instrumentos usados para bien de poder estudiar un determinado fenómeno. Así es verdadero. Son todos esos procesos e instrumentos que nos van a ayudar a estudiar el objeto que vamos a investigar. Muy bien, vamos a ver entonces quiénes de los que se registraron, quiénes lograron los 4 de 4. Muy bien, Gerardo. ¿Y quién más? Y Lore. Muy bien. Quedaron como finalistas por ahí Cassandra y Edgar. Ok, muy bien, pues sí pusimos atención. Déjame, me regreso acá a la presentación. Ok, bueno, ya para... déjenme, me voy a ver la parte de las actividades que se espera que ustedes estén entregando en esta semana. Déjenme nada más ingreso a la parte de la materia. Ok, a ver, la actividad que tenemos para esta semana, vamos a hacer cuadro sinóptico. ¿Sí? Ahí les puse dentro de lo que viene siendo pues les puse una imagen, ¿verdad? Para más o menos tener una referencia de cómo realizar lo que viene siendo el cuadro sinóptico. Déjenme, se los comparto. Ok, no sé si ya lo empezaron a analizar, lo empezaron a ver. Aquí les compartí esta imagen, ¿verdad? De cómo vamos de lo general, ¿verdad? A lo particular. Hay que enfocarnos, ¿verdad? En las ideas principales, las ideas complementarias, todo lo que son los detalles. Acuérdense que esas actividades que se realizan, sobre todo este tipo, por ejemplo, de cuadros sinópticos, mapas mentales, aparte de los cuestionarios, es material para que les sirva de repaso para su examen, ¿verdad? Entonces, hagan de cuenta que ustedes van a hacer una especie de resumen, ¿verdad? Del tema, y ahí es donde van a poner todas las ideas principales que se van a manejar en este tema que estamos pues estudiando, ¿verdad? De cierta manera yo ya les expuse los conceptos más importantes de este tema, ¿verdad? Entonces igual y se pueden basar ahí, nada más que representado en un diagrama como es este, el cual se denomina cuadro sinóptico, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Todo bien, maestra. Sí, todo Bien. bien. Perfecto. Bueno, pues les agradezco mucho su asistencia a esta sesión. Sigo viéndolos, ¿verdad? Por ahí, por medio del aula, sus avances, sus dudas que lleguen a tener. Ya saben que me encuentran por medio del apartado de mensajes para bien de que puedan por ahí, pues, entregar correctamente sus actividades. ¿Ok? Muchas gracias. Buenas No, noches. gracias a todos. Bonita noche. Gracias, buenas noches. Bonita noche. Nos Buenas seguimos noches, viendo. maestra. Hasta Gracias. luego.